Hola, buenos días, alumnos. Vamos a hacer un pequeño review de la clase anterior, que era sobre el bullying y sobre las fotos que ustedes tuvieron que describir, obviamente, aplicando there is, there are, en singular, plural, ¿ya? Con respecto a este contexto del bullying escolar. Vamos a esperar unos minutitos. Ahí sí. Ya, entonces, como habíamos visto, en esta unidad estábamos viendo los temas de la educación, el contexto escolar, lo que pasaba en los contextos escolares, aplicando el presente simple en sus dos formas, con el verbo y el do y el das. También generando descripciones en presente simple, aplicando there is, there are, y los artículos a y an, ¿ya? De acuerdo a lo que habíamos visto en la clase y lo que se había explicado. Siguiendo con este mismo tema, pero tomando otra mirada del contexto escolar, vamos a analizar, vamos a leer un texto. Ya esta clase va a ser comprensión lectora. Necesito dos voluntarios para leer estos párrafos que son de Le Bon y de Freud, que es psicología de las masas. ¿Ya? Reading text, entonces, analizar la psicología de las masas de Le Bon y Freud. Entonces necesito algún voluntario o lo voy a tener que elegir yo. Por ejemplo, ¿la Doris está? Sí, acá estoy. Ya, Doris, ¿puedes leer el primer párrafo, por favor? Yeah. I will have to explain the fact that this individual whom I have come to understand, feel, thinks, and acts differently from what was expected when understand as central condition. His inclusion in a crown that has carried the protective of a psychology mass. Muchas gracias. ¿Me puede decir, entendió algo, una palabra, la idea principal de lo que leyó? ¿O no entendió nada? La idea es que todos vamos participando del texto, porque es analizar el texto. Ya pueden escribir en el chat la idea principal del primer texto o si no entendieron nada o qué parte entendieron de lo que se leyó. Ya pueden ocupar el micrófono, pueden escribir por el chat. ¿No? ¿Nadie? Tengo 18 alumnos y ninguno opina nada. Por ejemplo, la Ámbar González está. La Constanza Lobos. ¿Ninguno, chiquillos? Entonces no hacemos clase mejor. Nos quedamos todos en silencio. La María Betina algo respondió y el resto, la Doris, la Ámbar, el José Patricio, el Aliber Ríos, el Jeremy Albornoz. No es necesario que activen el audio, sino que puedan escribir ahí en el chat, decirme la idea principal, alguna palabra que hayan entendido, o si no entendieron nada, no entendieron nada.
La idea es leyendo textos en inglés para ampliar el vocabulario. Por eso uno lee, ya sea en español o en inglés. El primer párrafo habla del efecto que tiene el individuo o cómo el individuo siente, piensa y actúa de forma diferente a la que se espera cuando está bajo una condición o bajo cierta condición. Y su inclusión o el incluirse a una multitud adquiere una propiedad llamada psicología de las masas. Ya eso quiere decir que el individuo siente, piensa y actúa de una forma distinta bajo ciertas condiciones. Ya, segundo texto lo va a leer Jeremy Albornoz. The mass is formed of individuals who can be similar or diverse in way of living, occupations, their character, or intelligence. Being transformed into a mass, it gives them a kind of collective soul by virtue of which they feel and act differently than they would think. Each one of them would think and act in isolation. Of being the mass anonymous, the feeling of responsibility disappears and nothing can stop them. Ya, Jeremy, ¿qué entendiste de lo que leíste? Una palabra. Que cada persona forma parte de la propia, por así decirlo, masa. Que todos formamos un algo, por así decirlo. Tenemos responsabilidades. Ya, un poco, sí, un poco cerca. En el fondo lo que dice el texto, bueno, estos dos textos que ustedes ven ahí, que es uno, que es dividido en dos párrafos, ustedes lo van a tener que traducir para la próxima clase. ¿Ya? La próxima clase vamos a iniciar con las traducciones de estos dos párrafos. El segundo párrafo, la idea de ese texto es que la masa, entendiéndose masa por un grupo de personas, está formada por individuos quienes pueden ser similares o diversos en la forma de vivir, en sus ocupaciones, en su carácter o inteligencia, siendo transformados dentro de una masa. Esto les da algo como un tipo de alma colectiva. ¿Ya? Es como una virtud de alma colectiva, por la cual ellos sienten y actúan de forma diferente que lo que ellos pensarían. Entonces, en el fondo, o la última parte cuando dice being the mass anonymous, the feeling of responsibility disappears and nothing can stop them, dice que el ser parte de esta masa anónima le entrega el sentimiento de que desaparece la responsabilidad, ¿ya? Y nada los puede detener. Llevándolo esto al contexto del bullying, de lo que habíamos visto, en estos textos lo que quiere plasmar un poco es que el individuo como individuo, una persona sola, se comporta de una manera distinta a cómo se comportaría si estuviera dentro de un grupo de personas. Por ejemplo, si se junta el Ali con el Ignacio y la Javiera y molestan al Pablo, por ejemplo, le están haciendo bullying al Pablo Salamanca, eso es una forma de actuar entre un grupo de personas, ¿ya? Que su alma colectiva en ese sentido sería molestar al Pablo. Pero ¿qué pasa si yo dejo, no sé, al Jeremy solo y a este grupo lo disuelvo y los dejo solos? ¿Se comportarán ellos de la misma manera? ¿O solamente cuando están en ese grupo es que se comportan así? Quizás, como individuos,
se van a comportar de una manera totalmente distinta a cómo se comportan dentro de una masa, dentro de un grupo de personas. ¿Ya? ¿Se entendió un poco la idea del texto? Sí, no, pueden escribir ahí en el chat. Sí, no, profe, no entendí, sí, entendí. Ya, Matías Ortega, el único que viene a clase hoy día, fue la María Betina. Chiquillos, este texto lo saqué de cuando estudié psicología. Entonces, no es cualquier cosa, no les estoy mostrando cualquier cosa. Aprecien cuando las personas le muestran algo distinto. Ya les estoy entregando información que quizás no la van a ver ahora, quizás la van a ver más adelante o quizás nunca la vean. Entonces, si trato de hacer algo distinto, la idea es que ustedes también participen porque estoy tratando de entregarle información, cultura, para que conozcan a otros autores también, dentro de lo mismo que tenemos que ver, de lo que es el contexto escolar, y así va a pasar con las diferentes unidades que tengamos que ver dentro de inglés. Les voy a tratar de mostrar cosas distintas y autores o situaciones o culturas distintas para que amplíen un poco su mundo y que no se reduzca tan solo a una pantalla o al celular y a la ignorancia, ¿ya? Entonces, traten un poco también de poner atención a lo que se les está presentando, y no tan solo yo, sino que con todos los profesores. Entonces, en el fondo, aquí este autor, Le Bon y Freud, analizan a las sociedades cómo se comportan. ¿Por qué se comportan así en grupo? ¿Por qué se comportan de otra forma cuando están solos? ¿O por qué hay personas que calzan tan rápido en un grupo y hay personas que les cuesta más insertarse dentro de esa masa? ¿Ya? Eso también es algo que se analiza dentro de la psicología de las masas. Entonces, dentro de estos grupos aparece, o es más visible hoy en día, el tema del bullying, donde siempre queda una persona fuera de un grupo ya armado, y ese grupo armado tiende a molestar a este individuo que está solo. ¿Ya? Y dentro de ese mismo grupo que se genera el bullying, por ejemplo, muchos de ellos quizás son distintos, o escuchan canciones distintas, comen cosas diferentes, viven en lugares distintos, pueden quizás tener pensamientos de cosas determinadas, pero diferentes. Pueden ser diferentes en muchas cosas, pero los une algo, que es molestar a esta persona. Entonces, a eso se refiere como el alma colectiva de ese grupo de personas. Luego, el sentimiento de responsabilidad desaparece. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, entro a la sala de clase y escucho que están todos gritando, todos molestando a alguien, yo voy a entrar y voy a identificar a la persona que está siendo molestada, pero no voy a poder identificar claramente quién empezó o incitó el tema de molestar a esta persona. Entonces se genera un aire de ser anónimo dentro de este grupo de personas porque no se identifica quién es el autor, y desaparece la responsabilidad porque de cierta manera al generar una actividad grupal son todos responsables y a la vez ninguno. ¿Ya? Son todos responsables en el hecho porque es evidente lo que está ocurriendo, pero a la vez nadie siente el peso de lo que hizo porque todos lo hicieron. Entonces desaparece la responsabilidad o la sensación de responsabilidad dentro de una masa. Por eso ocurren ciertas situaciones donde dentro de grupos ocurren actos violentos o de desmanes o también cosas positivas, ¿ya? No es tan solo como el aspecto negativo de juntarse en un grupo, sino que lo estamos viendo desde la mirada del grupo. Eso a grandes rasgos lo que quieren decir estos dos párrafos, ¿ya? Que son de la psicología. Ahí están los dos autores, Le Bon y Freud. Le Bon era un sociólogo y Freud es el padre del psicoanálisis, ¿ya? Así que ellos
o al menos Le Bon hace como un recuento de lo que Freud podía ver o pesquisar sobre estas personas. Ahora, lo que vamos a hacer, de acuerdo a este texto, que obviamente va a aparecer en una futura prueba, tenemos estas preguntas por responder. Habíamos visto que cuando las preguntas aparecen con do, con does o con are, is, am, son preguntas de respuestas cortas. Entonces, si yo les pregunto, do you understand the text? ¿Cuáles serían las dos posibilidades para decir que sí lo entendí o que no lo entendí? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do es la respuesta correcta. Y para decir que no lo entendí, No, I don't. perfecto, no I don't. Entonces, siempre que comienzan entonces las preguntas, do you understand? O do you like? O are you? Esas son preguntas de respuestas cortas. Después la pregunta siguiente dice, do you think we have to be part of a mass? ¿Tú crees que nosotros tenemos que ser parte de una masa? Aquí es una pregunta de opinión personal. ¿Qué crees tú? ¿Que sí o que no? What do you think? Entonces, yes, I do, podrían decir algunos. Otros simplemente pueden decir no, I don't. ¿Ya? Recuerden que cuando aparece el think, el verbo think, estoy preguntando su opinión personal. ¿Ya? ¿Qué crees tú? ¿Crees que tengamos que ser parte de una masa? Do you think we have to be part of a mass? ¿Ya? Entonces eso decía la pregunta. Entonces puedo responder yes I do o no I don't. Eso es personal opinion. Luego dice, what kind of individuals form a mass? Aquí la pregunta comienza con what. Entonces, en esta pregunta yo necesito información. Entonces, ¿en qué cosas me puedo fijar de la pregunta? En esto. Vamos a poner un rojito. ¿Ya? El verbo form, de formar. ¿Formar qué cosa? Individuos. ¿Qué tipo de individuos forman una masa? Eso dice la pregunta. Entonces yo busco en el texto el verbo form. ¿Ya? Puedo ocupar el verbo form o identificar más en el texto. Y aquí está. No necesariamente tengo que escribir toda la respuesta, pero identifico aquí qué cosa. Lo primero, el verbo form. Que tiene una ed al final, pero es el mismo verbo en su originalidad, form. ¿Ya? Tengo también aquí la palabra más, que dice la masa está formada de individuos quienes pueden ser similares o diversos en la forma de vivir, sus ocupaciones, su carácter o inteligencia, bla, 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 bla. Entonces, para no copiar todo eso, puedo copiar hasta la forma de vivir. Se copia eso. Esto es para las futuras pruebas, chiquillos, cuando yo les pregunte. Del mismo texto, porque aparece el mismo texto en la prueba. Así sería la manera correcta de responder. Te tienes que fijar en los verbos que aparecen en las preguntas cuando te estoy haciendo oraciones con what, when, que después los vamos a ver más abajo. Entonces después dice, what kind of collective thing gives them to a mass? ¿Qué tipo de cosa colectiva o algo colectivo les da a la masa? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta?
¿Cómo podríamos responder esa pregunta? Obviamente viendo el texto, pero ¿qué podría sacar de acá? Podría sacar collective. Ya, esa es la idea principal, collective. Y busco collective, aquí, dentro del texto. Está en el segundo texto. ¿Cómo sería la respuesta? Si estoy preguntando, ¿qué es ese algo colectivo que se les da a las masas? Un grupo. Mira, busquemos aquí collective. Tenemos acá la palabra collective. ¿Y qué aparece al lado de collective? Soul. Soul. Entonces, eso es ese algo Soul. colectivo. Sí. Entonces, tienen the collective soul, ¿ya? El alma colectiva que se le otorga a la masa. Ya esa alma colectiva tiene que ver con el objetivo que tiene esa masa por reunirse. ¿Cuál es el punto o por qué se reúnen o qué es su punto de atracción? ¿Por qué todas esas personas, independientemente de que sean distintas, se juntan por algo en común? Y ese algo en común, dentro de la psicología de las masas, se llama collective soul. Ya, después dice, ¿is the individual anonymous? ¿Cómo podríamos responder esta pregunta que comienza con is? ¿Is the individual anonymous? No, it isn't. Yes. De acuerdo al texto, ¿el individuo es anónimo? Sí. Yes. No. Ah, no. ¿Qué era lo anónimo? Miren aquí, dice, temas. Entonces, como dijo la compañera, es no, it isn't. ¿Cierto? No, it isn't, o no, the individual isn't. ¿Ya? Si empieza con is, respondo con is o isn't. Si empieza con do, respondo con do o con don't. ¿Ya? Ahí, esas son las respuestas cortas. Esos son el tipo de cosas que ustedes tienen que ya empezar a adquirir o recordar de lo que ya hemos visto en clases, de cómo aplicar el presente simple con respuestas cortas, con el do, el das y el verb be. Ahora lo que vamos a hacer, que vamos a empezar de a poco a integrar las preguntas con doble H, ¿ya? Se llama double H question, se llaman en inglés. Van a buscar en internet, ver tutoriales, como ustedes quieran. Pero acá básicamente, estas preguntas lo que requieren son información. Ya no son preguntas de sí o no. Como la pregunta C, que dice, what kind of individuals form a mass? Entonces ahí está preguntando what. ¿Qué tipos de? Y ahí yo tengo que entregar información. O acá cuando dice, what kind of collective thing gives them to a mass? Ahí también estoy pidiendo información. Usted ya no está respondiendo sí o no. Entonces dice, la double H question que comienza con why, significa por qué, y su respuesta va a ir siempre acompañada de un because. ¿Ya? ¿Por qué? Y ahí voy respondiendo. Why se escribe solamente cuando hago la pregunta y because es el porqué de la respuesta. Tenemos what entonces, que significa qué, y es para preguntar diversas situaciones o preguntas de una información determinada, ¿ya? Por ejemplo, what color do you like? O what kind of food do you like?
tiene que ver el what con preguntas diversas, pero a la vez determinadas, ¿ya? O sea, tiene que ver como con un puro punto. Después dice when, significa cuándo. Entonces, siempre que pregunten when, tiene referencia con el tiempo, ¿ya? Acerca del tiempo, fechas, como por ejemplo, when were you born, when is your birthday, cuándo es tu cumpleaños, cuándo naciste, tiene que ver siempre con las fechas. When the writer wrote the book, cuando el escritor escribió el libro, ¿ya? Siempre cuando aparezca when, entonces hablamos de tiempo. Who. Who, en este caso, es un poco más fácil y rápido de responder porque solo tiene que ver con quién o quiénes. Habla de personas, ¿ya? Por ejemplo, who wrote this text? Si yo les pregunto, ¿quién escribió este texto? Ustedes me ponen Le Bon y Freud, ¿ya? Porque habla who, pregunta de quién. ¿Quién o quiénes hicieron, escribieron, fueron, lo que sea que quiero preguntar, pero haciendo referencia a la persona. How significa cómo y habla de situaciones o indicaciones. Por ejemplo, cuando quiero preguntar, ¿cómo cocinaste esto? O ¿cómo llegas al supermercado? Aplico how. How do you get to the supermarket? O how did you cook this cake? ¿Ya? ¿Cómo cocinaste este pastel? O ¿cómo llegaste al supermercado? Habla de situaciones o indicaciones. Which, entonces, significa cuál y habla de preferencia. Which do you prefer? An apple or an orange? Después, where, significa dónde. Siempre que preguntemos algo en inglés con where, tiene que ver con la ubicación, ¿ya? Where is the school? Where is the hospital? Where is your mom? Where is your classmate? Where is Jeremy? Where is María Bettina, por ejemplo? ¿Dónde está la María Bettina? Yo pregunto, where is María Bettina? Where is Jeremy? ¿Ya? Si quiero saber dónde está la escuela, where is the school? Where is the school? Y ahí estoy ocupando la double H question más el verb be y obviamente el complemento que sería lo que estoy buscando o a quién estoy buscando. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Esto lo vamos a empezar a ver más en profundidad las siguientes clases porque ya esto va a ser parte de la segunda prueba que vamos a tener. ¿Ya? Así que esto ojalá esté fotografiado, pegado, escrito, lo que sea, en el cuaderno de inglés. Esto de acá. Y les recuerdo que estos dos párrafos tienen que ser traducidos para la próxima clase. Vamos a iniciar con las traducciones. Ustedes tienen que leer los párrafos en español. Si van a ocupar Google Traductor, traten de entender un poco lo que dice y darle una forma, ¿ya? Porque acuérdense que Google Traductor es una máquina y va al final a traducir palabra por palabra y va a tratar de darle una forma, pero siempre cuando se lee se escucha mal. No se entiende bien el concepto ni las uniones que hace esa traducción. Así que traten de que quede lo más bonito posible para poder tener un 7 la próxima clase. Esa es su tarea para la próxima clase. Y esto obviamente que tenga que estar en el cuaderno. ¿Alguna consulta, duda? El Word Reference también lo pueden ocupar. ¿Qué cosa no entendió Javiera Virtes? Tienen que traducir los dos textos que aparecen acá. Este y esto de acá. Y hacerlo lo mejor posible. Que se entienda lo que dice el texto, que se comprenda. ¿Ya? No es llegar, cortar, pegar y poner en el Google Traductor porque traduce mal. Ya lo expliqué, pues eso es lo que aparece en las imágenes, son los textos que los tienen que traducir.
lo mejor posible. No cortar y pegar en Google Traductor o en algún otro traductor que aparezca por ahí por internet. Traten de darle forma de acuerdo a lo visto en clase de lo que dice el texto. Eso es todo por hoy, chicos. Que estén. Adiós.